Tiene casi 30 centímetros. Hola, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, jóvenes. Juventud estudiosa de la asignatura Física 140. Vamos a iniciar la sesión de hoy. 120, ¿no, profe? ¿Perdón? ¿Felipe me habló? Sí, es 120, ¿no? ¿Sí? Física Ah, ya. 120. Sí, es que escuché 140. Ah, quizás dije eso. Estoy cometiendo errores a veces involuntarios sin darme cuenta. Pero no voy a hacer la clase de Física 140. Es la de 120. Quería iniciarla haciendo algunas observaciones o énfasis sobre lo anterior. En lo anterior, lo único que traté de hacer fue, en primer lugar, describir un poco la estructura de la materia y informarles de la ley de Coulomb como análoga a la ley de la gravitación universal, en parte como asumiendo que ustedes conocían la ley de gravitación universal de Newton, porque es materia de mecánica, pero lo describí en palabras, no lo puse como una ecuación, describí en palabras que la interacción de Coulomb se describe así en su forma más fundamental entre dos cargas puntuales y la magnitud de esa fuerza entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y para formar una igualdad se multiplica todo por una constante. Y esa constante depende del sistema de unidades. Y para nosotros tiene un valor 9 por 10 a la 9 que alguien me lo comentó al final de la sesión anterior. Un valor numérico, ¿no? Lo segundo es que aquí nosotros trabajamos con objetos cargados. Estos objetos cargados pueden estar cargados positivamente o negativamente. Están cargados negativamente cuando les sobran electrones. Y cuando les faltan electrones, significa que están cargados positivamente, porque la materia es eléctricamente neutra. Y nosotros cuando hablamos de un cuerpo cargado, nos referimos a que tiene una carga neta, que hay un desbalance, hay una diferencia entre la cantidad de carga positiva y la cantidad de carga negativa del cuerpo. Esos desbalances son pequeños, por si acaso. No se le puede sacar demasiada carga a un objeto. Son cantidades pequeñísimas, típicamente son microcoulomb. Claro que no les digo mucho con eso porque hay que tener en cuenta que la carga del electrón, que es la carga unitaria, es la carga más pequeña que uno puede encontrar, tiene una magnitud que es 10 a la menos 19 coulomb. Así que 10 a la menos 6 coulomb comparativamente es algo bastante grande. Entonces hablaremos de la carga neta en los cuerpos. Y otra observación que haría, que no la hice el otro día, tiene que ver con la diferencia entre los cuerpos que son conductores y los cuerpos que son
aisladores. Más adelante vamos a aprender que estas son dos palabras muy idealizadas para una situación que en verdad es un continuo. Hay cuerpos que están entre medio, que son los semiconductores. Y hay una continuidad en esa escala de ser conductor o aislador. Conductores muy buenos son los metales, el oro, el cobre, la plata. Aisladores muy buenos, en el otro extremo, son el cuarzo, la goma, los plásticos, las cerámicas. Y nosotros en esta parte del curso no haremos referencia a valores numéricos correspondientes a esa propiedad, pero más adelante sí, cuando estemos viendo la conducción eléctrica. Y alguna otra observación que es importante tener en cuenta para seguir adelante, es que las cargas de distintos signos son las que se atraen y las de igual signo se repelen. Por lo tanto, hay más riqueza en electricidad que en gravitación. En gravitación siempre las fuerzas son atractivas entre los cuerpos. Acá hay atractivas y repulsivas. Yo en la sesión pasada les puse casi puras cargas positivas, que se repelían. Les dejé un ejemplo para ustedes, en que incluí unas cargas negativas también, para que ustedes estudiosamente vieran las diferencias. Creo que eso es lo que haría como remarca de la sesión anterior, y pasaríamos a considerar las ideas de la clase de hoy. ¿La idea de la clase consulta? Sí, es que con respecto al ejercicio que nos dejó al segundo, cuando la carga que estamos viendo está arriba del objeto cargado. Yo no lo pude hacer como darme cuenta de cómo va a calcular la integral ahí. Me hablaste del ejemplo que yo dejé sin resolver. Sí. ¿Y de cuáles cargas? Voy a mirar el archivo que lo tengo acá. De una varilla con carga positiva, un cuerpo de campo uniforme eléctrico, y una carga Q positiva que está en la distancia, pero está como directamente en la mitad de la varilla. ¿Ya? Yo no entendí cómo hacer la integral ahí. No la puedo entender. La integral es diferente de la integral que nosotros hicimos, porque la que hicimos era en una dimensión. Sí. En cambio, la que hay que hacer ahora involucra tomar en cuenta solamente una componente. Voy a ver si me resulta explicarlo en palabras, porque no tengo una figura. Dividamos la varilla en lado derecho y lado izquierdo, con respecto a la carga que está justo encima del punto medio. Entonces, un elemento que esté al lado izquierdo ejerce una fuerza sobre la carga que está arriba hacia la derecha. Y ahora al revés, una carga que está en la varilla al lado derecho ejerce sobre la carga puntual arriba una fuerza que está hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Y entonces se aplica el mismo argumento de simetría que yo utilicé en los triángulos, que si tomamos estas dos cargas en la varilla a la misma distancia, son elementos diferenciales de la varilla, a la misma distancia del punto medio, entonces las componentes que van paralelas a la varilla, las componentes de esas fuerzas se cancelan. Y solamente hay que tomar en cuenta la que va perpendicular a la varilla. Y la integral que resulte de ahí, para poder tomar en cuenta solamente la componente que va en la dirección hacia arriba, hay que multiplicar por el coseno de un ángulo, o el seno, depende del ángulo que uno escoja, y hay dos posibilidades.
Y la integral que le resulte, usted va a la parte final del texto o recurre a su libro de matemáticas y ve cuál es el resultado de la integral. ¿Eh? La integral tiene que ver con la variable x que va a lo largo de la varilla. Y uno puede poner el origen en la mitad de la varilla o en un extremo como le plazca. Yo la pondría en la mitad, ¿no?, de la varilla del eje x, integraría desde 0 hasta L medio y multiplicaría finalmente por 2, que el lado izquierdo y el lado derecho de la varilla contribuyen de la misma manera. ¿Se entiende la explicación? Una parte sí y otra parte no. ¿Cuál no? La parte de que hay que despreciar una de las fuerzas, la que está paralela. ¿A qué se refiere por...? No hay que despreciar. Se cancelan. ¿Qué? Ya, se cancelaría con la otra. Con la... Es lo mismo que ocurría con el triángulo. En el triángulo teníamos una carga al lado izquierdo, digamos, y una carga al lado derecho. Ya entendí. Y Ya que van en diagonal, se cancelan las que son horizontales, pero las verticales no. exactamente. Ya entendí. Y para dejar solamente las componentes que van verticales, uno tiene que tomar la componente, o sea, multiplicar por el coseno del ángulo que se forma con la vertical. Y eso es un asunto de geometría en el triángulo nomás, es simple de resolver. Ya. Y ahí esa es la integral que hay que hacer, ¿ya? Y esa uno la ve en una tabla y la busca y no es un problema de física que nosotros queramos evaluar, digamos. Qué bueno que lo hayas tratado de resolver, porque así es como se tiene que ir avanzando y se tienen que ir generando las dudas. Una consulta, entonces, lo recomendable en este caso sería como partir del medio, desde 0 hasta el medio de la integral, pero la integral sería... ese que es lo que no entiendo, la parte de cómo compondría la integral, que sería por k, que es una constante, le cargas por la diferencial, partido en la distancia. ¿Esa distancia sería cuál? Al cuadrado, la de abajo. La Se refiere a eso. distancia, digamos, pensando siempre en el ejemplo del triángulo, es como la hipotenusa del triángulo. Así que Ya. involucra la distancia b que yo tenía y en este caso la variable x. Sería b cuadrado más x cuadrado raíz de eso. Esa es la hipotenusa que hay que tomar como distancia. Y va a ir variando a medida que uno se mueve sobre el eje x, esa hipotenusa va siendo mayor o menor. Y la O sea que variable aquí el punto era de la distancia era saber cuál era la variable, que era el largo, la parte inferior. Ya. la variable siempre O es sea la que que va, ahí debería haber una variable, porque hay una también que es constante en la distancia de la hipotenusa. claro, la variable es la variable x que va a lo largo de la La varilla, varilla. desde el centro hacia la derecha, por ejemplo. Esa es la variable x, Siendo el lado B, la altura que siempre es constante. Ya. está fija. Ya, ya, gracias. Pero voy a comentar novedades respecto a esa distancia fija ahora en esta sesión de hoy día. Ok. Así es, yo quiero retomar los ejemplos del otro día y reformularlos un poquito. Y para ello les voy a compartir uno de los archivos. Vamos a eso. Ahí espero que haya aparecido un archivo que dice campo eléctrico. Sí, profe, ahí se ve. Entonces, voy a tomar el puntero para ir explicando esto. Aquí interesa avanzar un poquito, pero a partir de lo que tenemos. La sesión hoy día involucra el concepto de campo eléctrico y lo vamos a sacar a partir de los resultados anteriores. No quiero partir de la forma más tradicional, pero ustedes la van a encontrar en el texto, que parte analizando el campo de una carga puntual. ¿Por qué no parto de ahí?
Porque mi experiencia en este curso es que algunas personas se quedan con esa primera idea y nunca avanzan. Entonces yo quiero que ustedes avancen desde el principio con esa idea. Entonces la voy a poner en el contexto de los problemas que hicimos. Los problemas que hicimos, uno involucraba 3 cargas y el otro involucraba una varilla. Vamos a separar las dos cosas. Así que comienzo con el ejemplo de las 3 cargas. Nosotros calculamos la fuerza. Yo no les escribí la expresión de la fuerza completa, pero ahora aquí la escribí. Y espero que ustedes junten, digamos, la clase anterior con esta, una vez que terminemos, y vean que esa expresión que les estoy poniendo para la fuerza sobre la carga Q, que está allá arriba, la superior, la Q minúscula, corresponde a la expresión que les estoy dando. En el denominador hay un exponente 3 medios para la distancia a cuadrado más b cuadrado, que es la hipotenusa. Y arriba va el producto de varias cosas, entre ellas la distancia b, que era la altura a la cual estaba la carga. Y yo la quiero cambiar de nombre y le voy a llamar eje Y. Ese es el primer cambio que quiero hacer. Vamos a elegir una variable Y que vale 0, justo en el punto medio entre las dos cargas Q, las cargas gordas. De ahí para arriba parte el eje Y, y por lo tanto la carga Q minúscula está a una distancia I, por ahí por la vertical. Cambio, y entonces escribo la siguiente expresión en que en vez de B, escribo I. Y ahora yo creo que es más fácil darse cuenta que la fuerza es una función de I. O sea, I lo podemos variar, puede ser más chico o más grande, y ahí tenemos la respuesta para cualquier valor de I a lo largo de todo el eje. ¿Están de acuerdo? No hay ninguna novedad en eso. Pero además, yo no analicé la parte inferior. ¿Qué es lo que pasa si ponemos la carga Q debajo de las otras cargas, no encima? Bueno, hay simetría, así que lo que cambiaría sería la dirección de la fuerza. Si la carga Q minúscula está debajo de las otras, la fuerza debería ser hacia abajo, y no hacia arriba como está mostrando el dibujo de acá. ¿Y qué pasa si la ponemos justo entre medio de las otras dos cargas? Esa respuesta me la tiene que dar uno o una de ustedes. De verdad no entendí la pregunta. ¿La puedo Si la repetir? carga Q minúscula la colocamos justo entre las otras dos cargas Q mayúsculas, justo al medio, en la línea que las une, ¿cuánto sería la fuerza sobre ella? 0, ¿no? Pero neta, 0, ¿no es cierto? la neta, sí. El 0 que ustedes me están diciendo es porque están poniendo I igual 0 en la expresión, o porque hicieron otra clase de raciocinio. Yo por Porque lo menos solamente hay porque sumé las fuerza. fuerzas. A ver, Las que aplica la Q de la derecha y la Q de la izquierda son en teoría iguales por teoría, pero tienen direcciones distintas. Y al que ser iguales pero con vectores distintos, o sea, direcciones distintas, se anulan. Fuerza neta cero. claro, actúan sobre la carga Q minúscula, actúan dos fuerzas, son iguales y opuestas, porque está justo entre medio, y las cargas de los lados son del mismo tamaño. Pero podríamos quitarle la simetría a esto. Podríamos decir que una de estas cargas Q mayúscula es 2Q. Y eso se los voy a dejar como un ejercicio para ustedes al final de la sesión, para que analicen ese caso. Pero sigo con la idea del campo eléctrico, y aquí comento una primera cosa que motiva algunos capítulos de más adelante. La pregunta es, sabiendo que la fuerza sobre la carga Q minúscula es igual a la masa por la aceleración, podríamos calcular la aceleración. Dividiendo este resultado de la fuerza por la masa, tendríamos la aceleración. Es trivial eso. Y a partir de la aceleración, sabiendo
que la aceleración se relaciona con la velocidad, es la derivada de la velocidad. ¿Podríamos calcular la velocidad? ¿Podríamos saber la velocidad? Es un problema que vamos a resolver más adelante, que no es trivial, pero que es la razón de ser del capítulo de potencial eléctrico. Y para avanzar un poquito les voy a decir lo siguiente. En el caso de la Tierra y una piedra, por ejemplo, la aceleración en caída libre es constante. No depende de la altura. ¿Y qué es lo que hacemos ahí para saber la velocidad? ¿Quién me responde eso? Ustedes me van a ratificar la idea de que el curso de mecánica que reciben acá no es tan bueno. O a lo mejor yo no soy muy claro con las preguntas también. Yo no entendí la pregunta, profe, ¿la podría repetir? Tampoco. En el caso de la gravedad, cuando uno tiene una piedra que viene en caída, ahí la aceleración es constante. ¿De acuerdo con eso? Sí. G. Sí. Entonces, ¿cómo calculamos en ese caso la velocidad? ¿Cuál era la gravedad? ¿Con la integral? Con la energía cinética y la potencial, ¿no? Bueno, Por cálculo sería integral, ¿no? Sí, se hace de la forma más directa. mira, mi pregunta no es tan clara. Hay varias respuestas. Una sería la aceleración por el tiempo que dure la caída libre. Esa sería Ajá. la velocidad con que llega al suelo, ¿cierto? Es que fuese MCU. MRU. Claro. Otra posibilidad sería, alguien me dijera, mire, la velocidad vale raíz de 2GH. ¿Se acuerdan de ese resultado? Sí. Raíz de 2 por G, que es la aceleración, por H, que es la altura de la caída. Ese resultado está íntimamente relacionado con lo que queremos resolver en este otro caso, pero en este caso la aceleración no es constante. La aceleración depende de I. Y lo haremos. Este es un curso como de matemáticas aplicadas y todas las cosas que ustedes aprenden en cálculo, aquí se están utilizando. Bueno, algo más simple. Definición de campo eléctrico. Es el cociente de la fuerza que estábamos calculando anteriormente, dividido por la carga Q, en este caso, Q minúscula. Y entonces, en este caso, fíjense, la expresión del campo eléctrico es la que estoy señalando, que depende de I. O sea, como estamos con una coordenada I, en distintos lugares del eje I, tenemos distintos valores del campo eléctrico que están dados por esta expresión. Y resulta que el campo eléctrico tiene valores en cualquier punto alrededor de este conjunto de las dos cargas Q mayúsculas. Solo que no lo sabemos calcular en cualquier parte. Pero ya lo hemos calculado por lo menos en una línea. ¿Ya? La línea que va en el eje Y, y eso ya es una gran cosa. Entonces, concepto de campo eléctrico. Aquí viene la parte conceptual que ustedes nunca deben descuidar. ¿Cuál es el concepto? Alrededor de un cuerpo cargado, o de un conjunto de cuerpos cargados, en este caso, en realidad son dos cargas las que estamos hablando, alrededor, en todos los puntos, existe un campo eléctrico. ¿Qué quiere decir que existe un campo eléctrico? Quiere decir que si acaso colocamos una tercera carga, o una segunda carga, u otra carga adicional, en cualquier punto cerca de este cuerpo o de este par de cargas, va a experimentar una fuerza. Y la magnitud de la fuerza va a estar dada por la magnitud de la carga que colocamos, por la magnitud del campo eléctrico que hay en ese lugar. Ejemplo, para seguir usando la gravedad, alrededor de la Tierra tenemos un campo gravitatorio. Ese campo gravitatorio es G. ¿Ya? G, la aceleración gravitacional, es el campo gravitatorio terrestre. Y
que es lo que hacemos para calcular la fuerza sobre un cuerpo que está a una cierta distancia de la superficie terrestre. La fuerza es mg. Multiplicamos la masa por el valor del campo gravitacional, m por g. Aquí hacemos lo mismo, solo que en vez de masa es carga. Así que la carga por el campo gravitatorio que hay en el punto que a uno le interese es la fuerza en ese lugar. Esa es la parte conceptual. Y en el caso de la varilla produce un campo a su alrededor porque está cargada. Nosotros ya sabemos cuánto es el campo que producen los puntos a lo largo de la varilla, a cierta distancia, pero en cualquier punto puede estar arriba o abajo. Recién estábamos hablando del ejercicio en que poníamos la carga en el punto medio. Entonces, en cualquier punto que coloquemos otra carga, cerca de la varilla, esa carga va a experimentar una fuerza. ¿Por qué? Porque alrededor de una varilla cargada hay un campo eléctrico. Aunque no lo sepamos calcular, ese está. Consulta sobre la noción de campo eléctrico y ojalá salgan muchas. A mí me cayó una duda sobre el campo eléctrico. Es sobre su cálculo. Ya tenemos que es la fuerza eléctrica dividido una carga eléctrica, ¿cierto? Claro. Ya, entonces esa carga eléctrica sería, ¿qué? ¿Otro objeto? Sería... No me queda muy bien claro de dónde sale esa otra carga. Bueno, yo hice la distinción en la notación. Puse Q minúscula y Q mayúscula. Q minúscula está destinada a desaparecer, porque si tomamos la expresión de la fuerza y la dividimos por Q minúscula, no queda nada. Q minúscula desapareció, ¿te fijas? Cuando uno dice el campo eléctrico, ¿a qué se debe el campo eléctrico? Se debe a las otras, porque Q minúscula desapareció. Entonces, la expresión con la que partimos nos va a dar el campo eléctrico debido a las dos cargas Q mayúscula. Lo estoy procesando. Profesor, Dígame. ¿podría explicar el punto 1? Porque no entiendo cómo llegó a, por ejemplo, que la distancia era A más B, eso vamos al cuadrado, elevado a 3 medios. Eso que no entiendo cómo llegó a eso. Me perturba. De nuevo, yo les pregunté a ustedes en la sesión pasada si estábamos claros que un vector unitario se construía como, en el caso de la notación de esa clase, como coseno alfa por x más seno alfa por y, donde x e y eran vectores unitarios. Y me dijeron que sí. ¿Ya? Entonces, en el caso del problema anterior, en el resultado final quedaba la magnitud de la fuerza multiplicada por seno de alfa. Y el seno de alfa, para el alfa que yo tenía en mi dibujo de la sesión pasada, era la altura, b que le llamaba, partido por la hipotenusa, a cuadrado más b cuadrado. Y como ya teníamos un a cuadrado más b cuadrado elevado a 1, cuando escribíamos el cuadrado de la distancia, entonces ahí quedó elevado a 1 por algo parecido, pero elevado a un medio. ¿Se entiende, no? El seno de alfa es b partido por la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Sí. Ahí o sea que usted pasó el vector unitario a... Lo transformó, solamente hizo eso. No, el vector unitario no, el vector unitario quedó fuera. El seno de alfa. Para tomar la componente a lo largo del eje vertical, el seno de alfa es esencial y solamente escribí el valor. En lados. Y como había que En multiplicar... compatibilidad con los vectores de lados, ¿no? Los vectores unitarios, digamos que el único vector unitario que sobrevivió es
y tongo. Porque el X, ya habíamos acordado que las componentes X se cancelaban. Sí. Entonces el vector, la parte con X, desapareció. Entonces por eso es que quedó la parte con seno nomás. Mm. En la última línea de mi presentación del martes, estaba la expresión F seno de alfa, F1 por seno de alfa. Entonces, simplemente escribí esa expresión porque F1 lo tenía por allá arriba y seno de alfa se supone que es algo de la trigonometría, que yo se los dejé a ustedes. Juntando las dos cosas, ahí está la expresión. Hay harto que repasar, ¿eh? Son las matemáticas que se van integrando, las diferentes cosas, la trigonometría, los vectores, el cálculo integral, todas esas cosas van juntas acá. Bueno, parto a explicar el punto número 3 que tengo ahí, que es como ya lo que les dije que no me gusta como punto de partida, y que a lo mejor es más simple como punto de partida, pero deja de lado las ideas principales. Entonces, ahí lo que tenemos es el campo eléctrico de una carga puntual. De una carga puntual, ahora no hay dos, ¿se fijan? Cuando uno habla de la fuerza, habla de dos cargas. Pero cuando habla del campo eléctrico, habla de una carga. Para partir, digamos, para no usar ideas sofisticadas. Entonces, la expresión del campo eléctrico de una carga es como reparecida a la ley de Coulomb. Solo que en vez del producto de las cargas aparece una sola. ¿Por qué? Porque tuvimos que dividir por la otra. Y este campo tiene una dirección, que está señalado aquí en el dibujo que estoy indicando. Tiene la dirección del vector posición, el vector R de la posición, que yo lo desgloso siempre en dos. En la posición R como vector, la desgloso en dos. Una que es la magnitud, R sin adorno, y R tongo que da la dirección, el vector unitario. Entonces ahí señalé las dos cosas en el dibujo. Si nos cambiamos de posición, nos vamos a otro punto, la dirección radial va a ser distinta. Y el campo eléctrico siempre apunta en dirección radial. Así que quiero que utilicen su imaginación y me respondan la siguiente pregunta. Imaginemos una esfera de radio R, fijo. Si escogemos un punto de la superficie de esa esfera, ¿qué dirección tiene el campo eléctrico en ese punto? ¿Te puede responder eso? O sea, sería como perpendicular, ¿no? Como normal, por decirlo así. Sería perpendicular a la superficie de la esfera, no importa en qué lugar de la esfera nos coloquemos. Perfecto. ¿Los demás entendieron eso? Sí. Oye, perdí. Creo que no. Este dibujito que está aquí, que estoy señalando, está diciendo una cosa que parece ser una cosa aislada. Pero cuando yo la veo en el contexto de poner una carga Q mayúscula justo en el centro de una esfera, o sea, mejor dicho, me imagino una esfera alrededor de la carga Q, con la carga Q en el centro. Entonces, ¿cuál es la dirección del campo eléctrico en un punto cualquiera que se me antoje de la esfera? Siempre va a ser perpendicular, ¿ya? Para que se cumpla lo que estoy mostrando en el dibujo, que es esencialmente que el campo eléctrico tiene la dirección radial. Cuando la carga Q está en el centro de la esfera, cualquier punto de la esfera, unido con la carga, es la dirección radial. Así que ustedes imagínense ahora una especie de puercoespín, o en la onda de la pandemia que estamos viviendo, ¿sí? Una especie de diagrama tridimensional del coronavirus, con esas puntas hacia afuera, y si tuviéramos una carga puntual justo en el centro de esa figura,
esas puntas que este objeto tiene dan como la dirección del campo eléctrico. ¿Ya? Un erizo, un puercoespín, una figura, un coronavirus. Es importante ir mirando las expresiones e ir utilizando la imaginación para ir viendo cómo se... ir viendo cómo se va amplificando, o mejor dicho, extrapolando estas ideas. ¿Algunas preguntas? Porque quisiera pasar a la varilla. Pero ustedes me dirán si estamos en condiciones. Ahora no. ¿Ahora? Bueno, en verdad la varilla es una repetición de ideas. Es como repasar las ideas que acabo de mostrarles en el grupo de 3 cargas, en el triángulo. La sesión pasada tuve para la varilla voy a bajar esta. Ahí está. Tuve una expresión para la fuerza. Hicimos algunos ejercicios con esa expresión final. Y ahora hacemos otro ejercicio más. En vez de la distancia A, miren por favor la figura. Voy a buscar el anotador de nuevo, que se me escapó subrepticiamente, no me di cuenta. Ahí está. Esta expresión de la fuerza, en vez de A, estoy utilizando la variable X. La variable X es la distancia entre una carga Q minúscula y el extremo derecho de la varilla. Y ustedes ven que la fuerza depende de cuánto valga X. Así que es una función de X. Si estamos muy lejos, como los X están en el denominador, la fuerza va a ser chica. Si estamos cerca, la fuerza va a ir creciendo. ¿Ya? Eso es como interpretamos la fuerza como una función de X. Muy importante. La fuerza es una función de X. Para este caso especial, fíjense que la función es distinta de la función que teníamos para el caso anterior, para el caso de las 2 cargas, digamos, campo de las 2 cargas. Ese otro campo dependía de Y de una manera que es distinta a la manera como acá este campo depende de X. Y esa fuerza es masa por aceleración. Y de nuevo se repite la pregunta, ¿cómo calcularíamos la rapidez de la carga Q minúscula si la soltáramos? Bueno, más adelante lo vamos a aprender a hacer de una manera relativamente sencilla. Entonces ahora repetimos la definición anterior, decimos el campo eléctrico es la fuerza dividido por la carga Q minúscula, de modo que en este caso tomamos la expresión del campo eléctrico simplemente haciendo desaparecer la carga Q de la expresión que teníamos anteriormente con la fuerza. Y eso es el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo encierro todas las cosas que he dicho? De la siguiente manera. Si uno tiene un cuerpo cargado, ese cuerpo cargado a su alrededor produce una cosa que le llamamos campo eléctrico. Ya aprenderemos otras técnicas para calcularlo. Estas técnicas que estamos usando son muy elementales. Usaremos otras técnicas después, pero por ahora lo conceptual es que alrededor de un cuerpo cargado, en cualquier lugar, podemos decir que hay un campo eléctrico. Pero lo que nos interesa a nosotros al final es el movimiento de una carga Q afectada por este campo eléctrico. Entonces, para entrar a usar la mecánica, decimos, entonces la fuerza es simplemente el producto entre la carga, esta que se va a mover, y el campo eléctrico.
las cargas que producen el campo eléctrico se supone que están fijas, ¿ya? Nadie las mueve. Esa es la noción fundamental y las expresiones pueden pasar a segundo plano. ¿Alguien quiere hacer alguna observación sobre el concepto de campo eléctrico de acuerdo a lo que haya leído en el texto? ¿No? Profe, ¿Mm? que usted dijo que la carga no se mueve, pero yo en el texto vi que la carga se podía, la distribución de la carga se podía desplazar y por eso se aplicaba límite cuando la carga tiende a cero. Sí, gracias. Casi nunca menciono eso, pero es importante. Cuando ¿Y de qué sirve saberlo? lo voy a mencionar, es que es como una sutileza, es como, no es el primer orden de lo que uno tiene que aprender, sino que es como el segundo orden. Si estamos trabajando con cuerpos aisladores, si la varilla es un aislador, y bueno, las cargas puntuales obviamente es lo mismo que si fueran aisladores, entonces eso no tiene ninguna importancia, eso que acabas de mencionar. Pero si yo tengo un cuerpo conductor, los conductores se caracterizan porque las cargas, los electrones, digamos, se pueden mover libremente en todo el volumen del conductor. Los electrones tienen esta, digamos, los conductores tienen esta cualidad de que sus electrones, algunos de ellos se pueden mover libremente. Entonces, fíjate lo que pasa. Supongamos que yo tengo una carga puntual negativa y la acerco a este cuerpo cargado negativamente, con exceso de electrones. ¿Qué es lo que van a hacer los electrones de ese cuerpo? Van a sentir que se les acercó una carga negativa que los repele y se van a alejar tanto como puedan. ¿Sí o no? ¿Es lo Sí. natural? Al revés, si la carga que acercamos al cuerpo es una carga positiva, y recuerden que el cuerpo tiene carga negativa, entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas cargas negativas? Se van a acercar tanto como pueden a la carga positiva que pusimos cerca del cuerpo. En vez de ser repelidas, ahora son atraídas. Entonces, ¿qué pasa con esta carga Q que estoy acercando? Si es muy grande, va a producir un efecto muy grande de movimiento en la distribución de carga que tenga el conductor. Pero si en el límite la llevamos casi a cero, por eso el límite tendiendo a cero, ahí prácticamente no va a perturbar la distribución de carga que tenga el cuerpo conductor. Entonces, el campo que calculamos no se ve alterado por poner esa carga más lejos o más cerca. ¿Me entiendes? Ese es el asunto. Por eso que se hace esa sutileza. Ya, gracias. Qué bueno que hayas observado eso, porque eso yo quería darles no sé cómo, alguna clase de ejercitación, más bien vinculada al experimento. Creo que lo mencioné el otro día, en relación a atraer con un cuerpo cargado pequeños objetos. Esos pequeños objetos, voy a explicar el desarrollo del experimento que les mencioné el otro día. Voy al patio, recojo unas pocas hojas secas, las froto bien para que queden bien molidas y a continuación cargo un peine, me lo paso por el pelo varias veces. En el pelo de ustedes sería mejor, que tienen cabellera más abundante, y lo acerco entonces, la puntita del peine, a estas hojitas, estas pequeñas hojitas, y resulta que van a ser atraídas.
pero resulta que las hojitas nadie las cargó. ¿Y cómo es posible que haya una interacción eléctrica entre ellas? Bueno, eso tiene que ver exactamente con lo que preguntaste tú. Si el objeto que acerco está cargado, lo que va a hacer es va a provocar la inducción en estos fragmentos de hojas. Y las cargas de distintos signos se van a acercar todo lo que puedan al cuerpo cargado, y eventualmente podrían quedar pegados, digamos. ¿no? Uno puede levantarlos de la superficie si se acerca lo suficiente. Entonces, ahí hay una cosa interesante que ocurre entre un cuerpo descargado, pequeñito, y un cuerpo cargado, que puede ser un lápiz, un peine. Recuerden que aquí estamos hablando de cosas sutiles que descubrieron los griegos, y con el correr de los siglos, y principalmente en el siglo pasado, y seguramente también en este, se ha desarrollado de una manera espectacular, hasta el punto que nos permite a nosotros estar conversando a distancia y poder hacer esta sesión de Física 120, ¿ya? Partiendo de un fenómeno muy sutil, que es como esa cosa básica que les estoy mencionando yo, para que vean los resultados de aplicar inteligencia a las cosas que uno hace, ¿ya? Y uno tras otro, la gente que ha puesto su esfuerzo en esto nos ha conducido a lo que tenemos hoy. Bueno, ¿alguno de ustedes vio el cálculo del anillo? Hay un cálculo de campo eléctrico de un anillo en el texto. No sé si alguien llegó hasta allí. ¿No? ¿Nadie? Era como algo con una integral y el diferencial se refería como a una mini partecita del anillo, ¿no? Y de ahí como que todo se iba sumando. Exactamente. ¿Tú lo habías entendido eso en el texto? O sea, no lo recuerdo exactamente, pero me acuerdo como de la noción o a lo que se refería. Claro. Bueno, yo eso lo traigo preparado para explicarlo, así que veamos si puedo cambiar esta lámina que estoy compartiendo por la otra. Veamos si puedo cambiarla. Ahí está el anillo. ¿Lo están viendo ustedes o no? Se produjo una desconexión momentánea por lo que yo veo. Bueno, ahí tenemos el anillo. Lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Ya, gracias, Felipe, por la realimentación. Mira, hay una serie de detalles aquí que en el texto no están explicados o están explicados al pasar. Voy a preguntar primero, ¿cuánto sería el campo justo en el centro de un anillo? Este anillo es bastante especial. Tiene un radio R fijo y tiene una carga Q mayúscula, fija también. Y además está distribuida uniformemente sobre el anillo. Eso quiere decir que cualquier centímetro, llamémosle, del contorno del anillo tiene igual cantidad de carga. No importa dónde tomemos ese segmento de 1 centímetro. Esa es la idea de carga distribuida uniformemente. Entonces yo ahí en el dibujo
Voy a mostrar la herramienta de nuevo para apuntar. Aquí en esta figurita, en el centro yo he puesto 4 flechas. Cada una de esas flechitas corresponde al campo eléctrico producido por cada uno de los 4 segmentos que tengo singularizados en el contorno del anillo. ¿Ya? Imagínense, para ir dejando atrás la noción de fuerza, preocupémosla una vez más. Imagínense que en el centro del anillo tenemos una carga Q del mismo signo que la carga del anillo. Entonces, cada uno de estos segmentos estaría repeliendo a esa carga Q, y como esas 4 fuerzas son iguales, por estar producidas por iguales cantidades de carga, se van a anular. Hay 2 pares que son iguales y opuestos. ¿Está claro eso? Eso Sí. es necesario analizarlo para partir. O sea, en el centro del anillo, el anillo no produce campo eléctrico. Ahora quiero que usen la imaginación y me respondan desde la intuición. Supongamos que la carga esa que está en el centro, la saco un poquito y la pongo un poquito por encima del anillo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ir hacia afuera el campo, Claro, porque se anulan todas las componentes horizontales. se van a anular las componentes que tenderían a sacar el anillo del eje, Y y se va a mantener el eje y se va a como salir hacia afuera. efectivamente el resultado va a ser una fuerza que va a lo largo del eje, y esta carga va a ser empujada a lo largo del eje. De nuevo la pregunta que le he hecho ya 2 veces anteriormente. ¿Qué velocidad va a adquirir después de un tiempo esta carga que está siendo empujada por el anillo? Problema para el capítulo siguiente. Lo resolveremos. Mientras tanto, nuestro objetivo es calcular los campos. Entonces, pero antes de calcular los campos, hagamos un poco más de énfasis en la relación entre la diferencial de carga, el delta Q o dQ que estoy poniendo acá en la integral. Aquí estoy diciendo lo siguiente: Q es el valor de la carga si acaso integramos todos los pedacitos de carga con que nos encontramos alrededor del anillo. Eso es lo que significa ese dicho que está ahí, integral sobre el anillo. Aunque uno no sepa calcular integrales sobre una curva, que en este caso sería el anillo, el concepto es ese. Este integral significa sumar las cargas en el contorno de este círculo. Y no es necesario calcularla, es un dato. Pero podríamos calcularla, eso es lo que está acá al final. Podríamos calcularla si está distribuida homogéneamente. ¿Por qué? Porque haciendo la misma relación que les enseñé en la sesión pasada, hacemos el cociente entre carga y longitud para el anillo completo. Y después hacemos el cociente entre carga y longitud para un pequeño segmento. Y le llamamos de Q a esa carga y de S a ese segmento del anillo, que es un arco de circunferencia. Y como la distribución es uniforme, este cociente tiene que dar lo mismo, no importa dónde lo calculemos. Entonces ahora nosotros podemos despejar de Q y hacer una integral para obtener la carga. ¿Ya? Y eso es lo que está por acá arriba. Y ahí ustedes ven que fácilmente podemos llegar a una integral en que el resultado es que Q igual Q en realidad. Si lo miran ahí, no quiero que nos detengamos mucho en eso. Más bien quiero definir que este cociente que les acabo de mencionar acá, entre carga y longitud, se denomina densidad de carga del anillo. Ahí la tengo. El ejercicio del anillo en el texto lo describen en función de esa cantidad. Esa letra es la letra griega lambda. Es como una L minúscula en griego. Y representa la densidad de carga
en cualquier elemento lineal, digamos. Podríamos haberla usado también en el caso de la varilla. Yo no la quise usar todavía, pero aquí ya es necesario usarla. Bueno, en lo esencial el problema del anillo es muy sencillo, involucra la integral esta que surge de aquí cuando uno tiene que integrar para obtener la carga, ¿ya? Por lo siguiente, este dibujito, no sé si es suficientemente bueno mi dibujo, pero representa el anillo y el eje del anillo. Y además, un punto que va, o sea, una recta que va desde un lugar del anillo con carga de Q hasta un punto del eje, un punto cualquiera que está a distancia X del centro. Así que X aquí es una variable. ¿Se entiende la figura? Esa raíz cuadrada que está ahí representa la hipotenusa del triángulo que se ve ahí. El triángulo tiene un ángulo en el vértice que es el ángulo alfa. ¿Entienden bien la figura? Sí, sí se entiende. Es una figura que se supone que tiene que ser como imaginársela uno en 3 dimensiones. Porque estando ¿Es ahí en el plano, perpendicular, profe? ¿Es perpendicular al anillo la línea? ¿cuál línea? El X, el eje X. El eje X es perpendicular es el eje del anillo. Así que Ya. va perpendicular al plano del anillo, al plano de la circunferencia. Ya estoy diciendo tonteras. Es perpendicular al plano del círculo. Claro. Entonces, en este caso, el campo eléctrico que produce este elemento de Q, lo he dibujado aquí como de E, con línea un poquito segmentada. ¿Ya? Porque si tomo otro elemento de Q justo opuesto al que tengo en este momento, y dibujo también el campo eléctrico que produce, resulta que sus componentes que son perpendiculares al eje X se van a cancelar. ¿Ya? Por la misma razón que se cancelaban acá arriba cuando estábamos hablando de justo en el centro. Por la misma razón. ¿Ya? Hay componentes que son iguales y opuestas. Pero hay una componente que va a lo largo del eje y estos dos elementos que les he mencionado opuestos contribuyen en la misma cantidad a lo largo del eje. Así que esa componente en el eje no se anula. Por lo tanto, es la única que debiera preocuparnos, y por lo tanto yo digo, esa componente a lo largo del eje es, aquí la tengo, de E por coseno de alfa. Si ustedes miran la geometría, al multiplicar por coseno de alfa, estoy tomando la componente a lo largo del eje. Algunas personas tienen dificultad para ver ese tipo de cosas que yo no las sé explicar bien en realidad. Pero confío en que la mayoría lo ve clarito, ¿no? La geometría del triángulo. Es como que el de E corresponde a la hipotenusa y por coseno de alfa proyectamos sobre el eje. Entonces, para obtener el campo eléctrico resultante, solamente nos preocupamos de esa componente y la integramos. Pero si ustedes miran con detención la integral, juntando todo, digamos, al escribir el coseno de alfa, queda x dividido por la raíz, que es la hipotenusa, ¿no? Entonces aquí agregué x dividido por la hipotenusa, entonces quedó el exponente que va a 3 medios. Aquí está elevado a 1, y con el coseno, que está elevado a 1 medio, el denominador queda elevado a 3 medios. Pero x es una constante. Cuando recorro el anillo, para tomar en cuenta todos los elementos, no estoy cambiando la distancia x. Entonces la puedo sacar de la integral. Esa cosa confunde muchas veces, porque uno está acostumbrado en matemáticas a que la variable es x. Y aquí x no es una variable. En este proceso es una constante. Lo único que va variando es la cantidad de carga que estoy considerando, y para eso la integral es la integral d de q,
Y el resultado trivialmente es toda la carga Q. Y entonces ahí está el resultado para el anillo. Este proceso, ustedes tienen que tener la capacidad de hacerlo en unos 2 o 3 minutos. Reconstruir esto que les estoy mencionando. Escribir el campo de una carga puntual, visualizar que hay una componente que se va a cancelar cuando estoy en un anillo, y visualizar que la mayor parte de las cosas son constantes y que lo único que se integra es la carga Q y listo. Lo más difícil de todo este proceso es la multiplicación por el coseno de alfa, a mi juicio. Una vez que uno ya recorrió este camino y lo quiere reconstruir. ¿Preguntas? Profesor, Dígame. una consulta. Aquí, ¿qué nos podrían preguntar? Eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es el camino que hay que seguir? A ver. A ver, ¿cómo lo digo? Nos están pidiendo el campo eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Y usted lo que hizo con la diferencial del campo eléctrico fue como del punto X, después lo transformó con el coseno y ahí hizo esas conversiones. Lo digo yo en mis Ya. palabras. En este lugar que estoy señalando, lo que escribí es el campo eléctrico de una carga puntual. Ya. ¿Ya? Una carga puntual Q que está ubicada en algún punto del anillo, y estoy calculando el campo eléctrico en un punto del eje del anillo. Entonces, pensando en términos de carga puntual, arriba va la constante por la carga puntual, que en este caso es de Q, y abajo va el cuadrado de la distancia. ¿Ya? Como la distancia tiene una raíz aquí, entonces abajo va sin raíz. Y ahí recién visualizo la anulación de algunas componentes, y una vez que dilucido eso, digo ahora tengo que sumar. Recuerden que integrar es sumar. Ahora tengo que sumar todas las contribuciones de todos los elementos. Y la única cosa que queda, que hay que verdaderamente sumar, son las cargas de los diferentes elementos. Porque todo el resto de las cosas son constantes. Ya. Creo que lo entiendo. Voy a dejar de Gracias. compartir esto. Voy a... ¿Cómo voy? A mi escritorio acá. Se me agrandó mucho este. Por fin. Entonces les decía, pucha, se está desconectando mucho esto. Bueno, lo que intento decirle es lo siguiente, que voy a finalizar la reunión y les voy a pedir que se conecten con Aula para un ejercicio que lo tengo para el final de la clase, como una tarea. Y lo que quiero es ensayar básicamente algunas de las cosas que les he mencionado, pero también ver si acaso tienen la posibilidad de hacer una foto de su trabajo y subirlo a la página de Aula. ¿Ya? Esas dos cosas quiero probar, así que voy a finalizar acá la sesión y voy a abrir el archivo de Aula para que ustedes lo puedan ver, y van a tener como hasta que termine la clase y un poco más para poder subirlo. ¿Ya? ¿Están preparados? ¿Quién me escuchó?
Profe, que hay que subir a aula, El- que no se escuchó. la conexión acá en mi casa veo que está inestable, así que esto se ha cortado un par de veces. Felizmente se ha logrado reponer. Entonces lo que digo es que voy a finalizar la reunión y voy a pedirles que se conecten con Aula. Quiero probar toda la secuencia de cosas que hay que hacer. Se conectan a Aula y ven en el tema de campo eléctrico y ley de Coulomb que hay una tarea, y para que la vean y me entreguen después de unos minutos, hasta las 5:10, 5:15 creo que está el tiempo, eh, una foto con el resultado del ejercicio que les he propuesto. ¿Ya? Eso. Así lo hago de inmediato para no robarles tiempo a ustedes. ¿Qué ejercicio, profesor? Esta es la- ¿Eso es para los puntos o no? ¿Cómo? ¿Eso es lo que usted ha dicho de los puntos para el certamen? Es que cosa no entendí. La tarea de aula. Es de prueba, como dije. Quiero probar Ah, ya. todas las cosas que hay entre medio para ver si la podemos utilizar con confianza. Ya. Perdón, pero ¿qué tarea dijo? No entendí, que justo se me cortó en esa parte. Que entres a aula nomás y ahí va a aparecer un ejercicio La que tarea. les he dejado como tarea. ¿Ya? Ya, perfecto. Ahora vamos. Hasta luego. Hola, profe, gracias. Hasta luego. Claro, profe.